Bueno, en este último video de esta clase vamos a integrar básicamente todo lo que hemos visto en el curso y de esta manera vamos a saber la frontera en la cual se encuentra este campo. Vamos a ver muchas puertas que se abren, ¿verdad? Para ampliar el conocimiento, puertas que se abren a caminos que en muchos casos no se han transitado o que apenas se están empezando a transitar. Lo primero es que la diversidad genética que hay en cada una de las poblaciones que se encuentra en una red ecológica tiene efectos sobre la dinámica de estas redes. Por lo tanto, esto es algo que debemos incorporar. Ahora, ¿cómo incorporar eso? Bueno, ustedes se recuerdan que para construir redes simplemente ecológicas, sin tomar en cuenta la diversidad genética de las poblaciones, lo podíamos utilizar utilizando las que se conocen como ecuaciones de Loca-Volterra generalizadas y construíamos una ecuación, ¿verdad?, de estas por cada una de las especies que se encuentran en la red y finalmente tenemos sistemas de ecuaciones muy complejas, ¿verdad? Ok, bueno, entonces aquí lo que debemos hacer es ahora construir una ecuación, ¿verdad?, que nos dé cuenta de los valores adaptativos para cada una de las especies, pero dentro de cada una de las especies que dé cuenta de cada uno de los diferentes genotipos que hay dentro de esas especies, ¿verdad? Esto, si ustedes se dan cuenta, esto es una generalización del modelo de ecogenético de competencia de Jesús Alberto León. Entonces, de esta manera, tenemos expresiones que dan cuenta para las frecuencias de los alelos, para el cambio en la frecuencia de los alelos, para el tamaño de la población, para el cambio del tamaño de la población, para cada una de las diferentes especies. Y en definitiva, entonces tenemos expresiones particulares para el cambio en la frecuencia de los alelos dentro de cada una de las especies, ¿verdad? Y para el cambio del tamaño de la población dentro de cada una de las diferentes especies. Pero además, ya en este momento del curso, también podemos pensar en un modelo ecogenético en un contexto metacomunitario. Y entonces, para eso, ¿verdad? Lo que hacemos es que podemos utilizar un modelo como el que vimos ya para una metared, para el caso metacomunitario. Entonces, lo que tenemos es un primer paso donde se dan cuenta de las dinámicas poblacionales y de las dinámicas genéticas en las dinámicas locales en cada una de las metacomunidades y luego de las dinámicas que tienen que ver con la migración. Aquí, ¿verdad? Esto, que es un camino de investigación que se abre, es, por ejemplo, muy interesante ver ciertos trueques que se pueden dar, por ejemplo, entre las tasas de reproducción de diferentes genotipos con respecto a sus habilidades para migrar, ¿no? Bueno. Entonces, en este contexto, este tipo de modelos, ¿verdad?, tan complejos, no son viables de ser evaluados analíticamente y necesariamente se tienen que explorar numéricamente. Es decir, no evaluarlos en los equilibrios, sino ver cómo funciona el sistema, ¿verdad?, que es algo, ¿verdad?, similar a lo que vimos para el caso de las redes ecológicas metacomunitarias, ¿no?, en sistemas metacomunitarios. Y si ustedes lo ven, de alguna manera, estos sistemas recuerdan mucho a lo que planteaba Fukuoka en su bello libro La Revolución de la Brizna de Paja, que es el libro que funda lo que se conoce como la agricultura natural y el método Fukuoka, que básicamente significa dejar las cosas en manos de la naturaleza, que esto no es más que dejarlo en manos de la ecología y de la evolución. El método Fukuoka se basa en no decidir, uno, qué especies ni qué asociaciones de especies se van a dar en un agroecosistema, sino simplemente lo que hacía era construía unas bolas, ¿verdad?, de tierra, donde incorporaba semillas de múltiples especies y de cada especie de múltiples variedades y las soltaba y dejaba que éstas germinaran naturalmente y que se dieran todos los procesos que que se pueden dar entre ellas, que son todos estos procesos ecológicos y evolutivos que hemos venido viendo, donde probablemente algunas de estas especies se extingan, donde probablemente algunos genotipos también se pierdan, pero al final de este proceso
probablemente vamos a obtener diferentes estructuras y como sabemos aquí, las estructuras de las redes ecológicas están muy relacionadas con su funcionamiento y esto lo sabemos tanto teóricamente como con datos de campo, donde, por ejemplo, en una transición desde un bosque hasta un cultivo de soya, es decir, desde un sistema persistente a uno no persistente, cambian la estructura, cambia de las redes, cambian el número de especies que hay, pero dentro de cada especie también cambia sus diversidades, ¿verdad? Es decir, todo lo que hemos visto hasta acá. Y esto abrió el camino para un nuevo tipo de mejoramiento genético, que es lo que se conoce como mejoramiento genético evolutivo, que es básicamente una línea de investigación que está en boga ahorita, sobre lo cual muchísimas personas están estudiando, que es un método de mejoramiento genético que está pensado para la agricultura alternativa, ecológica, multidiversa, ¿verdad? Que se fundamenta en algo que hemos visto en este curso, mejor dicho, en esta clase, en el teorema fundamental de la selección natural de Fisher. Porque si ustedes lo piensan sobre cuáles son los componentes directos del fitness, que es lo primero que vimos en esta clase, la sobrevivencia y la fecundidad. Entonces uno quiere, ¿verdad? En estos sistemas, ¿verdad? Plantas que sobrevivan, es decir, que sean capaces de soportar las interacciones con otros organismos, por ejemplo, con depredadores, con herbívoros, por ejemplo, con parásitos, ¿verdad? Pero que también uno quiere que se multipliquen mucho porque típicamente lo que se cosecha en una planta es precisamente el producto de la reproducción. Pero además, en sistemas multidiversos. Es decir, lo que queremos es que esto ocurra, ¿verdad? A esta escala. Y como hemos visto, hay resultados en pares, como son los trabajos de León y Charlesworth, donde nos muestran que en estos pares de interacciones también se cumple se puede cumplir el principio fundamental el teorema fundamental de la selección natural, y es muy probable, todo apunta que también puede surgir a esta escala. Tanto es así que, bueno, ya existe toda una teoría, ¿verdad?, que da cuenta, y esto está sumamente relacionado con lo anterior, da cuenta de la evolución por selección natural del holobionte. Es decir, selección que actúa al nivel del holobionte. Y entonces, bueno, estos son los caminos, vean ustedes, estos son trabajos sumamente recientes, ¿verdad? Estos son caminos que apenas se están abriendo, pero que son los caminos que muy probablemente van a ser centrales en el futuro de esta ciencia. Y entonces, bueno, de esta manera, ¿verdad? Nos damos cuenta que realmente nada tiene sentido en biología salvo a la luz de la evolución, como muy bien decía Don Haskell.